Buenos días, tardes y noches. A continuación vamos a hacer la clase de un ejercicio 8 del tema de circuitos RLC en serie. En el canal lo pueden encontrar en la lista de reproducción del canal de Mata Electrónica. En las áreas de circuitos polifásicos y electrónica de potencia van a encontrar ejercicios de circuitos RLC en serie en paralelo, otros de circuitos RC en serie y paralelo, otros de circuitos RL en serie y paralelo. En este caso vamos a hacer el ejercicio 8 de circuito RLC en serie, conectado en serie. Va a estar alimentado a 110 voltios a una frecuencia de 60 Hz, una resistencia de 100 ohmios, una bobina de 40 milihenrios y un condensador de 265 microfaradios. Bueno, ¿qué tenemos que encontrar acá? Necesitamos encontrar la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva, la impedancia total, el ángulo de desfase de los voltajes que pasa por la resistencia, el voltaje que pasa por la bobina y el voltaje que pasa por el condensador. Y la corriente total también tenemos que encontrarlo. Y además de eso, necesitamos encontrar las tres potencias monofásicas: potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva, que son las pérdidas. Vamos a hacerlo también aquí, pero esas potencias van a ser monofásicas porque esto no es trifásico, es monofásico. ¿Listo? Entonces, si no hay más, vamos a empezar a encontrar la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Entonces, vamos para allá. Bueno, entonces en este caso aplicamos la fórmula de reactancia capacitiva y hacemos que es 1 dividido 2 por pi por frecuencia por capacitancia, que es 265 microfaradios en ese caso. Reemplazando eso en la fórmula de la reactancia capacitiva, quedaría como 1 dividido 2 por 3.14, que es pi, por 60 Hz, que es la frecuencia, por 265 microfaradios, lo multiplicamos por 10 a la menos 6 para convertirlo a la capacitancia a faradios. Porque como está expresado en microfaradios, multiplicándolo por 10 a la menos 6 lo pasamos a faradios, la multiplicación. Entonces, realizándolo por partes, nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, entonces multiplicando en el denominador nos queda aproximadamente 0.099 ohmios. ¿Por qué ohmios? Porque es una reactancia capacitiva y se expresa en ohmios. Lo mismo que una reactancia inductiva también se expresa en ohmios. ¿Sí? Entonces nos queda en el denominador, realizando la multiplicación de 2 por 3.14 por 60 Hz por 265 por 10 a la menos 6, nos da aproximadamente 0.099 ohmios. Entonces cogemos 1 dividido 0.099 ohmios y la reactancia capacitiva de este circuito RLC en serie es de aproximadamente 10.10 ohmios. Ya encontramos la reactancia capacitiva, vamos a encontrar la reactancia inductiva. Después vamos a encontrar la impedancia total, después la corriente total, después los voltajes, el voltaje que pasa por la resistencia, el voltaje que pasa por la bobina, el voltaje que pasa con el condensador, y allá vamos a encontrar el voltaje total y después el ángulo de desfase y hacemos el triángulo de comparación del ángulo de desfase. Bueno, entonces aplicando la fórmula de la reactancia inductiva, antes decimos que reactancia inductiva es igual a 2 por 3.14 por 60 Hz y lo multiplicamos por 40 milihenrios. Como está en milihenrios, toca pasarlo a henrios, y para poder pasarlo a henrios necesitamos multiplicarlo por 10 a la menos 3. 40 milihenrios por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces aproximadamente esta multiplicación nos dice que la reactancia inductiva es de aproximadamente 15.07 ohmios. Entonces ya encontramos la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Ya con eso podemos encontrar la impedancia total del circuito. Listo, entonces impedancia total es igual a raíz cuadrada dentro de la raíz cuadrada. Ya saben que es resistencia al cuadrado más, entre paréntesis, reactancia inductiva menos reactancia capacitiva, cierra paréntesis, al cuadrado. Entonces, reemplazando estos valores que acabamos de encontrar anteriormente, decimos R al cuadrado, es decir, 100 ohmios al cuadrado más
la reactancia inductiva, que es 15.07 ohmios menos 10,10 ohmios, que es la reactancia capacitiva, al cuadrado. Entonces decimos que impedancia total es igual a raíz cuadrada. 100 ohmios al cuadrado nos da 10.000 ohmios al cuadrado más 15.07 ohmios menos 10,10 ohmios nos da aproximadamente 4.97 ohmios al cuadrado. Entonces bajamos acá, 10.000 ohmios al cuadrado más 4,97 ohmios al cuadrado nos da 24,70, y esto lo vamos a sumar acá dentro de la raíz cuadrada para realizar la raíz cuadrada y ya saber la impedancia total de este circuito. Listo, entonces ahí ya sumando el resultado dentro de la raíz cuadrada nos da 10.024.7 ohmios al cuadrado. Ya saben que cuando le sacamos raíz cuadrada cancelamos el cuadrado con la raíz, y la impedancia total nos da aproximadamente 100.12 ohmios. Ya al encontrar la impedancia total podemos encontrar la corriente total aplicando la ley de Ohm de toda la corriente total de todo el circuito, para poder encontrar el voltaje que pasa por la resistencia, el voltaje que pasa por la bobina y el voltaje que pasa por el condensador. Entonces, si no es más, vamos para allá. Entonces, aplicando la ley de Ohm en este caso, decimos que la corriente total es igual a 110 voltios dividido 100.12 ohmios. Esto aproximadamente, la corriente total nos da 1.09 amperios, que sería toda la corriente total que pasa por todo este circuito eléctrico. ¿Listo? Ya con eso podemos hallar el voltaje que pasa por la resistencia, el voltaje que pasa por el condensador y el voltaje que pasa por la bobina. Listo, entonces aplicando ley de Ohm en este caso, decimos que el voltaje que pasa por la resistencia es igual a 100 ohmios, que es la resistencia, por 1.09 amperios. Ya sabemos que cuando es un circuito en serie, en general, la corriente es la misma para todo el circuito. Entonces decimos 100 ohmios por 1.09 amperios nos da 109 voltios. El voltaje que pasa por la resistencia nos da 109 voltios. El voltaje que pasa por la bobina, entonces multiplicamos la reactancia inductiva por la corriente total. 15.07 ohmios por 1.09 amperios da aproximadamente 16.42 voltios. Y de igual manera lo hacemos aplicando para encontrar el voltaje que pasa por el condensador. Multiplicamos la reactancia capacitiva por la corriente total. Entonces decimos 10.10 ohmios por 1.09 amperios, que igual aproximadamente da 11.009 voltios. Ya haber encontrado el voltaje que pasa por la resistencia, el voltaje que pasa por la bobina, el voltaje que pasa por el condensador, ya podemos encontrar el voltaje total. Entonces acá, aplicando la fórmula del voltaje total de todo el circuito, recuerden que raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada es el BR al cuadrado más, abre paréntesis, BL menos BC, cierra paréntesis, al cuadrado. 109 voltios al cuadrado multiplicando dos veces da 11.881 voltios al cuadrado más 16.42 voltios menos 11.009 nos da aproximadamente 5.41 voltios al cuadrado. Esto lo multiplicamos dos veces, quedando entonces voltaje total es igual a raíz 11.881 voltios al cuadrado más 29.26 voltios al cuadrado. Entonces necesitamos sumar esto acá en la raíz cuadrada y para sacar la raíz cuadrada también. Listo, entonces acá aplicando la fórmula del ángulo de la tangente, decimos θ es igual a tangente a la menos 1, abrimos paréntesis, el BL menos BC dividido BR, entre paréntesis. Entonces decimos 16.42 voltios menos 11.009 voltios dividido 109 voltios, ¿sí o no? Restamos en el numerador 16.42 voltios menos 11.009 voltios, quedando θ es igual a tangente a la menos 1. Esa resta daría 5.41 voltios dividido 109. Realizando el paso a paso de la fórmula, queda θ es igual a tangente a la menos 1. Dentro del paréntesis, esa división nos da aproximadamente 0.04 voltios.
y sacando y poniendo en la calculadora tangente a la menos 1 entre paréntesis 0.04 cerrando paréntesis, nos da aproximadamente que el ángulo es de 2,29 grados. Sería el ángulo, y ya le puedo decir cómo quedaría ese ángulo con respecto al voltaje total, voltaje de la resistencia y el voltaje comparado de voltaje de bobina y la voltaje que pasa por el condensador. Y ya para finalizar, vamos a encontrar las tres potencias monofásicas: potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. Ahora sí, ¿cómo quedaría ese ángulo? De igual manera, más o menos 2,29 haría más o menos así. Recuerden que en el vector más largo ponemos voltaje total, que es 109.13. Voy a acercarlo más. 109.13 voltios. En el vector de acá abajo, el voltaje que pasa por la resistencia es igual a 109 voltios, perdón. Y aquí sería como la diferencia entre el voltaje que pasa por la bobina menos el voltaje que pasa por el condensador. Esa resta más o menos sería 5.41 voltios. Esa es como la representación gráfica con ángulo de desfase de 2,29 grados, con base al voltaje que pasa por el voltaje total, el voltaje que pasa por la resistencia y el voltaje, la diferencia entre el voltaje de la bobina y el voltaje del condensador. Ahora, para finalizar, vamos a encontrar las tres potencias monofásicas. Bueno, entonces acá mostrando la fórmula de las tres potencias monofásicas sería potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva. La fórmula de potencia activa es voltaje total por corriente total. Entonces acá sería 110 voltios por 1.09 amperios. La potencia activa, potencia aparente es igual a 119.9 vatios, perdón, acá es vatios. 119.9 vatios. Me disculparon ahí. Vatios. Ahora vamos a encontrar la potencia activa y la potencia reactiva. Ahora sí, potencia activa es igual a 110 voltios por 1.09 amperios por coseno de 2,29 grados, y eso aproximadamente nos da que la potencia activa es de 119.80 voltiamperio. Ahora para finalizar vamos a encontrar la potencia reactiva. Y ya realizando para encontrar la potencia reactiva, entonces decimos potencia reactiva es igual a 110 voltios por 1.09 amperios por el seno de 2,29 grados. Y eso aproximadamente nos da que la potencia reactiva del circuito RLC es de aproximadamente 4,79 voltiamperio reactivo. O sea que esas son las pérdidas que está pasando ahí. A diferencia de la potencia aparente y la potencia activa, que es mucho más, obviamente es mayor, porque ya saben que la potencia reactiva son las pérdidas, para que lo tengamos en cuenta ahí. Hasta aquí finalizamos el ejercicio número 8 del tema de circuitos RLC en serie del área de electrónica de potencia y circuito y sistemas polifásicos. Recuerden que este tipo de clase está enfocado para carreras de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica y para tecnologías electricidad industrial y electrónica industrial, que estén viendo esas materias así parecidas o que ya lo están viendo ya. Entonces, si no hay más, espero que les haya gustado la clase, dale un me gusta a este video y recuerda suscribirte al canal de Mate Electrónica para seguir viendo más videos de clases de otras áreas con clases prácticas. Entonces, sin más, me despido, muchas gracias a todos y buena suerte.